Mi suegro me regaló unas vacas cuando me casé con su hija. Si hubiese sabido que me las echaría en cara durante todo mi matrimonio, jamás las hubiera aceptado. Ese hombre nos hizo la vida imposible tanto a mi esposa como a mis hijos. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Rodrigo. Hoy quiero contar algo que me marcó y que todavía recuerdo con muchos detalles. No es algo que haya pasado de un día para otro. Fueron cosas que se fueron dando poco a poco. Cuando conocí a Samantha yo era joven. Todavía no sabía muy bien qué rumbo iba a tomar mi vida. Lo único que tenía claro era que ella me gustaba y que me hacía sentir tranquilo. Desde el principio su familia me recibió muy bien. Su papá Sergio era un hombre amable. Siempre tenía una sonrisa y una palabra de ánimo. Su mamá Patricia era igual de buena. Tenían 5 hijos en total, pero solo una mujer, Samantha. Yo recuerdo que cuando iba a visitarla, todavía siendo novios, sus papás siempre me invitaban a pasar. Me daban de comer, me hacían sentir parte de la familia, me trataban como a un hijo más. Con el tiempo las cosas se fueron dando rápido. Samantha quedó embarazada y no había mucho que pensar. Los dos sabíamos que teníamos que casarnos. Así lo decidieron sus papás también. Y yo no me quejé, era lo correcto. Cuando nació nuestro primer hijo, todo salió bien. En ese tiempo vivíamos en casa de mis suegros. Ellos nos apoyaban en todo. Yo nunca voy a olvidar lo que hizo mi suegro por mí en esos primeros años. Un día me dijo que quería ayudarme a salir adelante. Me regaló 3 vacas para que empezara a tener mi propio ganado. Para muchos podrá sonar poco, pero para mí fue mucho, porque esas vacas estaban junto a las de él, en un terreno a las afueras del pueblo. Ahí mucha gente tenía sus huertas o su ganado. Yo me sentía afortunado. Con el paso de los meses esas vacas empezaron a dar crías. Poco a poco yo también fui haciendo lo mío. Con el tiempo mi papá me regaló un pedazo de tierra. No era mucho, pero era suficiente para meter mi ganado y tenerlo aparte. No lo hice por problema ni por enojo con mis suegros. Yo solo pensaba en no estar molestando tanto. Quería también empezar a ser más independiente. Al principio no pensé que eso fuera a causar algún problema, pero noté que mi suegro empezó a estar más callado conmigo. Ya no era el mismo. Un día Samantha me dijo que había escuchado a su papá decir que estaba decepcionado de mí, que él sentía que yo le había sacado las vacas como si fuera malagradecido. Cuando escuché eso me quedé pensativo, porque yo nunca tuve esa intención. No voy a decir que mi suegro fuera una mala persona, no lo era, pero sí se tomaba las cosas muy personales. Yo intenté no darle tantas vueltas, seguí trabajando, seguimos ordeñando y produciendo leche, quesos y cremas. Todo lo vendíamos en el pueblo. Yo lo hacía junto con mi suegro. Y la verdad siempre estuve agradecido porque gracias a ellos también teníamos un ingreso. Aún así, yo soñaba con algo más. Quería tener mi propia vida. Para ese tiempo ya teníamos 2 hijos y llevábamos 5 años viviendo con mis suegros. Yo sentía que necesitábamos una casa propia, un espacio solo para nosotros. No era por egoísmo ni por soberbia, era porque uno quiere crecer. Además, en el pueblo no estaba muy bien visto que un hombre viviera tanto tiempo en casa de sus suegros. Yo lo veía claro, era tiempo de dar ese paso. Lo que no sabía era cómo se lo iba a tomar mi suegro, y menos me imaginaba que se iba a molestar tanto cuando se enteró de que estábamos construyendo una casa. No era un secreto que planeábamos mudarnos, pero cuando la noticia llegó a sus oídos, su reacción no fue la que yo esperaba. Sentí que mis suegros se enojaron conmigo. No me lo decían directo, pero lo notaba. Antes me trataban con más cariño. Cuando íbamos juntos a vender ya no era igual. A veces me hablaban más seco. Yo intentaba justificarlo en mi cabeza. Pensaba que a lo mejor era porque Samantha era su única hija. Tal vez eran más protectores con ella y con los niños. Quizás lo que sentían era tristeza porque ya no vivíamos bajo el mismo techo. También pensé que podían estar extrañando a sus nietos. Yo trataba de no darle mucha importancia. No quería ver las cosas de mala manera. Con el tiempo empecé a moverme más. Tenía amigos en un pueblo vecino y ellos me animaron a vender allá.
Me abrieron la puerta y me ayudaron a conseguir clientes. Era otra forma de sacar adelante lo que producíamos. Yo lo veía como algo normal, no estaba haciendo nada malo, pero cuando mi suegro se enteró sí me reclamó. Recuerdo sus palabras. Me dijo que no se me olvidara que él me había dado las vacas, que gracias a él tenía clientes en el pueblo, que él me había abierto las puertas de su casa y que no debía ser malagradecido. Yo me quedé callado un momento, porque en mi mente nada de eso tenía sentido. Yo no estaba traicionando a nadie, solo estaba vendiendo en otro pueblo, a gente que él nunca había atendido. Intenté explicarle con calma. Le dije que mi idea no era dejarlo a un lado, ni mucho menos faltarle al respeto. Pero él ya estaba muy ofendido, lo tomó como si yo lo estuviera atacando a él directamente. No había forma de que entendiera. Así que preferí no discutir más, no quería problemas. Lo peor fue que en poco tiempo el asunto se hizo público. En el pueblo la gente empezó a hablar. Me llegaban comentarios que decían que mis suegros andaban diciendo que yo no agradecía nada, que después de todo lo que habían hecho por mí, ahora los estaba dejando de lado. Eso me dolió porque no era verdad. Siempre había sido agradecido. Con el paso de los días, los chismes se hicieron más fuertes. Empecé a escuchar que también decían que yo no dejaba que vieran a sus nietos, que estaba metiéndole malas ideas a Samantha. Eso sí me sorprendió. Nunca en mi vida se me había pasado por la cabeza apartar a mis hijos de sus abuelos. Al contrario, yo siempre quise que tuvieran una buena relación con ellos. Decidí hablar directo con mis suegros. Fui a su casa y les pregunté. Ellos me negaron todo. Me dijeron que no sabían de dónde salían esos chismes, que la gente del pueblo inventaba cosas. Me lo comentaron muy serios, pero yo no les creí del todo. En el fondo sentía que sí habían sido ellos los que esparcieron esas palabras. Lo notaba por cómo se comportaban últimamente. Ya no eran los mismos conmigo. Aún así me repetí a mí mismo que no valía la pena darle vueltas. No quería problemas. Yo sabía lo que había hecho y lo que no. Sabía que mi conciencia estaba tranquila. Con el tiempo empecé a tomar decisiones distintas. Cada vez que vendíamos juntos las cosas se sentían tensas. A veces había silencios incómodos o respuestas cortas que antes no estaban. Así que opté por vender mis productos por fuera. Ya no en el mismo pueblo, porque no quería afectar sus ventas. Preferí moverme a otros pueblos. Así era más cómodo para todos. Yo pensaba que de esa manera todo estaría más en paz. Ellos seguían con sus clientes. Yo buscaba los míos en otro lugar. Y no había cruces ni competencia. En mi mente seguía pesando todo lo bueno que habían hecho por mí y por mi familia. Nunca olvidaba que gracias a ellos también había podido salir adelante. Me repetía que lo mejor era agradecer en silencio, seguir trabajando, no meterme en discusiones que no llevaran a nada. Aunque las cosas ya no fueran como antes, aunque sintiera que ya no me miraban con el mismo cariño. Yo intentaba seguir con mi vida. No quería estar pensando todo el tiempo en lo que pasaba con mis suegros. A veces me hacía daño recordar los comentarios y los chismes, así que preferí enfocarme en mi familia. En ese tiempo Samantha quedó embarazada de nuestro tercer hijo. Sentía que las cosas en mi casa iban bien. Con esfuerzo fui comprando más vacas. Ya no eran solo aquellas primeras que me habían regalado. Ahora yo podía decir que el ganado era mío. Poco a poco también fui amueblando mejor la casa. Compré lo necesario para que mis hijos y mi esposa estuvieran más cómodos. Recuerdo que hasta parecía que los clientes llegaban solos. Vendía leche, vendía queso y crema. Había buena demanda. Yo trataba siempre de evitar venderle a los mismos clientes de mis suegros. No quería más problemas, pero a veces era imposible. Ni siquiera estaba seguro de quién compraba allá y quién compraba conmigo. Había ocasiones en las que dudaba si sin querer le había vendido a alguien que antes compraba con mi suegro, y eso me inquietaba. Un día él fue a mi casa. Lo noté desde que entró. Venía molesto. Su tono era fuerte, aunque intentaba sonar tranquilo. Me pidió de favor que dejara de robarle sus clientes. Así me lo dijo, como si yo lo estuviera haciendo con toda la intención. Eso me incomodó mucho.
Ya eran varias veces que me repetía lo mismo. Mientras hablaba, también volvió a recordarme lo que habían hecho por mí, que no se me olvidara que me dieron vacas, que me dieron casa, que me habían abierto la puerta de su familia. Lo decía como si todo lo que yo tenía fuera gracias a ellos, y no niego que me ayudaron, pero ya era incómodo que me lo echara en cara tantas veces. Ese día no me quedé callado. Le respondí con respeto, pero le dije lo que pensaba. Le expliqué que nunca había querido faltarle al respeto, que siempre los había valorado, pero también le pedí que recordara que lo que hicieron no fue solo por mí, también lo hicieron por su hija y por sus nietos, y que cuando algo se hace de buena fe no debe estarse recordando a cada rato, porque entonces ya no es un favor, se vuelve una deuda eterna. Además de eso, le dije algo más. Lo invité a que fuéramos al corral. Le dije que eligiera las 3 vacas que él quisiera, que con eso quedábamos a mano y que él tampoco tendría nada que reclamarme. Pensé que así quedaría tranquilo, que vería que yo no quería quedarme con nada que no fuera mío. Pero no reaccionó como esperaba. Mi suegro se ofendió todavía más. Se fue indignado, no quiso aceptar nada. Y yo me quedé con una sensación amarga, porque lo único que quería era arreglar las cosas de la mejor manera. Samantha fue testigo de todo. Ella estaba ahí cuando hablamos. Cuando se fue su papá, yo le dije que esas actitudes no estaban bien, que parecía un adolescente reclamando por cosas que no tenían sentido. Ella no respondió mucho, solo me escuchó. Entendía que era su padre y que para ella era difícil. Por dentro empecé a pensar otra cosa. Me preguntaba si mi suegro ya no nos miraba con cariño, sino con envidia. Y eso sí me molestaba. No tenía razón para sentir algo así. Nosotros no queríamos competencia, no queríamos quitarle nada, solo queríamos hacer nuestra vida. Pero cada vez más parecía que él lo veía de otra manera. Me quedé pensando en lo injusto que era. Yo había tratado de ser agradecido siempre. Nunca les falté al respeto. Nunca hablé mal de ellos. Pero aún así sentía que ya no nos miraban igual. Lo que antes era cariño, ahora se sentía como reproches. Y lo peor era que eso ya empezaba a afectar la paz de mi familia. Yo seguí con lo mío. No quería parar. No iba a dejar de trabajar por miedo a sus enojos. Pasaron 2 años y durante ese tiempo las cosas parecían irme bien. Seguí trabajando con mis vacas y vendiendo lo que producía. Siempre intentaba no meterme con los clientes de mis suegros. Lo hacía por respeto y para no crear más problemas. Había días en que todo parecía estar tranquilo, pero también había momentos en que sentía cierta distancia con Samantha. Era como si de repente se enfriara conmigo. Yo lo notaba casi siempre después de que iba a visitar a sus papás. No sé si eran ideas mías, pero sentía que de alguna manera ellos le metían cosas en la cabeza. Yo no me consideraba el esposo perfecto. Tenía errores como cualquier persona, pero siempre trataba de hacer las cosas bien. Amaba a mi familia y me esforzaba para que no les faltara nada. Y cuando notaba que Samantha estaba rara conmigo, yo platicaba con ella. Le pedía que no nos desgastáramos en discusiones, que no buscáramos problemas donde no los había. En ese tiempo también mi suegro intentó expandir su negocio, y ahí sí noté la diferencia, porque él no tuvo cuidado en respetar mis clientes. Al contrario, empezó a venderle a la misma gente que yo atendía. No lo digo porque sus productos fueran malos, eran buenos. Además tenía buen precio. La gente los aceptaba sin problema. Yo me daba cuenta de lo que estaba pasando, pero intentaba no prestarle mucha atención. Me repetía a mí mismo que el sol salía para todos, que cada quien podía trabajar y que había lugar para todos. Pero en el fondo sabía que él lo hacía con mala intención, como si quisiera demostrarme que todavía tenía más poder que yo. Decidí no engancharme, no quería andar peleando con nadie, mucho menos con el padre de mi esposa. Pensaba que no valía la pena. Pero aún así no era fácil, porque en el pueblo todo se sabe, y yo me enteraba de las cosas que él decía. Algunas personas me contaban que mi suegro hablaba mal de mis productos, que decía que no eran tan buenos como los suyos, que convencía a la gente de que yo había podido salir adelante solo gracias a él,
que todo lo que yo tenía era por su ayuda. Eso sí me asqueaba, porque no era justo. Nunca le quité el mérito de lo que hizo por mí. Siempre lo reconocí, pero no me gustaba que me rebajara delante de los demás. Yo escuchaba todo eso y me contenía. No respondía, no me ponía a hablar mal de él. Sabía que si me ponía a pelear las cosas se harían más complicadas. Al final seguía siendo su hija la que dormía a mi lado todas las noches, y yo no quería cargarla a ella con problemas entre su papá y yo. Me aguantaba la rabia, me mordía la lengua, pero dentro de mí se acumulaba un cansancio. No era solo físico, era algo que me drenaba por dentro. No entendía por qué no podía aceptar que yo hiciera mi vida. Yo no lo había dejado sin nada, yo no le había faltado al respeto, solo quería trabajar y mantener a mis hijos. Era como vivir con una espina clavada. Intentaba concentrarme en lo mío. Pensaba en mis vacas, en mis hijos, en mi casa, en seguir adelante. Aunque sabía que mi suegro de una u otra manera nunca iba a estar contento con lo que yo hacía. Lo que no sabía era que la envidia de mi suegro llegaría mucho más allá. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar conmigo. Al principio fueron detalles pequeños, cosas que tal vez no parecían tan graves, pero que me incomodaban. Lo primero que recuerdo es que comencé a sentir unos dolores de cabeza extraños. No eran dolores fuertes, eran más bien como una presión en una esquina de la cabeza, como si de un lado me pesara más. Y lo raro era que esos dolores no se iban. Podían durar casi todo el día. Había semanas en las que me daban varias veces. Yo trataba de no preocuparme mucho, pensaba que era cansancio, porque también sentía que cada vez me costaba más trabajo ponerme de pie por las mañanas. Era como si el cuerpo me pesara demasiado. Apenas despertaba y ya sentía como si hubiera corrido durante horas. Ese cansancio no se quitaba, lo cargaba conmigo todo el día. Otra cosa que empecé a notar era que cuando manejaba, de repente la vista se me nublaba. No era algo constante, pero sí me pasó varias veces. Tenía que detenerme a un lado de la carretera porque de un momento a otro no veía claro. Era como si los ojos se me apagaran. Eso sí me asustaba. Pensaba en que un descuido podía acabar en un accidente. Decidí ir con un médico. Le expliqué todo lo que me pasaba. Él me recetó medicamento y me dijo que descansara más. Seguí las indicaciones, pero la verdad no me sentí mejor. Con el tiempo me di cuenta de que hasta parecía que empeoraba. Ahora también estaba de mal humor casi todo el tiempo. Cualquier cosa me molestaba, me irritaba por detalles que antes no me importaban. Y lo más feo era que también lo sentía con mis clientes. Siempre había tratado de ser amable con ellos, porque sabía que gracias a la gente yo podía sostener a mi familia. Pero de un tiempo para acá empecé a sentir rechazo. Era como si me cayeran mal. Si me preguntaban sobre la calidad de los productos o sobre los precios, yo me ponía de mal humor. Contestaba pesado, y después me quedaba pensando en por qué había respondido de esa manera. Eso me tenía preocupado, yo no era así. No me gustaba sentirme distante con la gente, pero no podía evitarlo. Era como si todo me hartara, como si ya no tuviera paciencia. Los dolores seguían, el cansancio también, y la vista cada vez se me nublaba más seguido. Pero lo que más me desconcertaba era ese cambio en mi carácter, porque no entendía de dónde venía. Yo no tenía problemas grandes en mi casa. Con mi esposa trataba de hablar siempre y con mis hijos todo iba bien. Entonces no había razón para que estuviera de mal humor con la gente que más debía cuidar. Y aunque buscaba explicaciones, no las encontraba. Con el tiempo no solo era el cansancio o los dolores, también empecé a sentir algo más, como si me estuvieran siguiendo. Era una sensación rara, era como si una presencia me rodeara todo el tiempo. No podía verla, pero la sentía, y lo peor era que eso me volvía paranoico. Cuando estaba acompañado casi no lo notaba, pero cuando me quedaba solo esa sensación se hacía más fuerte. Era como si alguien estuviera encima de mí, como si vigilara cada cosa que hacía. Una de las ocasiones que más recuerdo fue un día que manejaba hacia un pueblo vecino.
De pronto sentí como si alguien viniera sentado a mi lado. No lo veía, pero la energía estaba ahí. Lo percibía en mis hombros, como si me aplastaran con un peso invisible. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la sensación creció. Era tan fuerte que tuve que detenerme a un costado de la carretera. Bajé el vidrio para respirar un poco, pero en vez de calmarme sentí que esa presencia respiraba conmigo, como si alguien estuviera a mi lado tomando aire pesado. Me quedé inmóvil unos segundos. Después encendí de nuevo la camioneta y seguí el camino sin voltear a ver al asiento del copiloto. No quería confirmar nada, solo quería llegar. En otra ocasión me pasó algo diferente. Estaba en el corral con mis vacas. Ya era tarde y estaba revisando que todo estuviera en orden. El cielo estaba oscuro y apenas se miraba con la luz del foco. Mientras caminaba entre los animales, alcancé a ver de reojo que alguien se asomaba detrás de una de las vacas. Me detuve. Pensé que había visto mal. Seguí caminando unos pasos, pero otra vez vi lo mismo, con la luz de la lámpara encima. Era una cabeza que se asomaba despacio, como escondiéndose. Se miraba oscura, como si no tuviera rasgos. El corazón se me aceleró. Me acerqué al animal, despacio. Llegué al lugar y no había nada. Revisé alrededor, miré entre la sombra y la tierra. No encontré a nadie. Los animales estaban inquietos, se movían más de lo normal, y eso me hizo sentir peor. De regreso a casa esa noche me sentí incómodo desde el primer momento que encendí la camioneta. Avancé por el camino oscuro, y mientras conducía empecé a sentir que alguien venía detrás de mí. No me refiero a otro vehículo, me refiero a que yo sentía que alguien venía corriendo justo detrás de mi camioneta. Volteaba los espejos y solo veía el camino vacío, no había nada. Pero cuando movía la vista de reojo sentía claramente que había alguien más. Apreté el volante, el estómago se me revolvía, la piel se me erizó completa. Nunca en mi vida me había pasado algo así. Llegué a la casa sin voltear de más. Apagué la camioneta y me quedé unos segundos sentado, respirando fuerte. Un día todo se salió de control. Fue en el mercado del pueblo vecino. Yo estaba en mi puesto, acomodando los botes de crema, el queso y la leche. Llegó un señor que ya desde que se acercó noté que venía de mal humor. Su mirada era pesada y sus preguntas también. Me preguntaba con un tono como si estuviera dudando de todo lo que yo vendía. Al principio traté de responder tranquilo. Le expliqué que el producto estaba fresco y que el precio era justo. Pero él insistía con preguntas pesadas. Lo decía con una forma que parecía burla, como si quisiera hacerme enojar, y lo logró. En un momento le respondí que si no le parecía podía ir con otros vendedores, que nadie lo estaba obligando a comprarme. Lo dije en un tono fuerte, más fuerte de lo que debía. El señor se molestó y me respondió con gritos. Yo también levanté la voz. En cuestión de segundos estábamos gritándonos enfrente de toda la gente. La discusión se puso fea. Yo dije cosas que no debía haber dicho, palabras que no representaban la persona que siempre había intentado ser. Me alteré tanto que sentía la cara ardiendo. Mi rostro estaba rojo. El corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera salirse. La gente alrededor se detuvo a mirar. Algunos se quedaron viendo en silencio, otros murmuraban entre ellos. Yo sabía que en los pueblos la gente se fija en todo, y que un pleito de ese tipo era suficiente para que corrieran los rumores. Podía perder clientes solo por esa escena. El señor, enojado, me tiró unos botes de crema al suelo. Se rompieron y se regaron. Fue como la gota que derramó el vaso. Yo me quedé quieto, no quise seguir. Sabía que si daba un paso más iba a ser peor. Sentí que mis manos temblaban, pero me aguanté, me controlé como pude. Recogí lo que había quedado en el piso y traté de seguir atendiendo, pero ya no era igual. Por dentro me sentía lleno de coraje, tenía como espinas atoradas en la garganta. No podía hablar sin sentir ese ardor. El resto de la jornada fue un martirio. Atendía, pero todo lo hacía con el mal humor pegado a mí. No podía quitarme esa sensación de encima.
Cada vez que un cliente me preguntaba algo, yo lo escuchaba como si fuera un ataque, como si todos quisieran hacerme enojar. Cuando regresé a casa esa tarde, iba manejando con la misma sensación. La cabeza me dolía, el estómago lo sentía revuelto, la respiración pesada, como si la pelea siguiera dentro de mí, repitiéndose una y otra vez. Con el paso de los días, las cosas se pusieron más raras. Yo mismo lo notaba en mi trabajo. La leche de mis vacas empezaba a tener un sabor extraño. Siempre había estado orgulloso de la calidad de lo que vendía, pero ahora hasta la gente que me ayudaba a ordeñar me decía lo mismo, que la leche tenía un olor feo, como si estuviera echada a perder desde el primer momento. Eso me preocupaba mucho, porque yo vivía de eso. Si el producto no servía, la gente iba a dejar de comprarme. Y ya estaba pasando. Había clientes que regresaban a decir que no estaba igual que antes. En mi casa tampoco me sentía bien. Samantha estaba diferente conmigo. Yo trataba de justificarlo pensando que era por el embarazo. A lo mejor estaba cansada o con los cambios de ánimo que suelen tener las mujeres en ese tiempo. Pero aún así la sentía distante, como si hubiera algo que no me quería decir. Mis niños también cambiaron. Yo estaba acostumbrado a verlos corriendo por toda la casa, haciendo ruido y jugando. Pero de pronto estaban más tranquilos, y eso no era normal en niños de esa edad. Una tarde me encontré con un amigo. Le conté un poco de lo que estaba pasando. No le dije todo porque me daba pena, pero sí le comenté que no me sentía bien, que estaba cansado, con dolores y que hasta mis vacas estaban raras. Él me escuchó serio y me dijo algo que yo no esperaba. Me preguntó si no pensaba que alguien me estaba haciendo brujería. Yo me reí. Le dije que esas cosas no existían, que eran solo cuentos de pueblo. Pero él no se rió, que lo que le estaba contando sonaba algo así. Yo no lo creía, no me cabía en la cabeza que alguien pudiera hacerme eso. Pero él insistió. Me dijo que su esposa hacía lecturas de cartas y que era muy buena, que si quería ella podía decirme qué estaba pasando. Yo dudé un momento. No soy de creer en esas cosas, pero la curiosidad me ganó. Le dije que sí, que aceptaba aunque fuera solo por probar. Esa misma tarde su esposa me leyó las cartas. Fue en su cocina, de manera sencilla, pero lo que me dijo me dejó pensando. Ella me comentó que había un hombre muy cercano a mí que me tenía coraje, que era un hombre lleno de envidia, que estaba molesto conmigo y que quería que me fuera mal. No lo hacía solo por enojo, lo hacía con rechazo, con ganas de dañarme. Cuando escuché eso sentí un golpe en el pecho, porque lo primero que pensé fue en mi suegro. No quería hacerlo, pero era inevitable. Él era el único hombre cercano a mí que últimamente había mostrado tanto resentimiento. Pero luego lo dudé, porque en mi cabeza no cabía que fuera capaz de algo así. Hacerme daño a mí era hacerle daño también a su hija y a sus nietos. Y yo no creía que él pudiera ser tan cruel. Eso ya era demasiado. Aún así, lo que me dijo esa mujer me quedó dando vueltas todo el día. Esa misma noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en esas palabras. No se la conté a nadie al principio, pero después de un par de días decidí hablar con Samantha. Pensé que lo mejor era ser sincero con ella, contarle lo que habían dicho las cartas. Esa noche, mientras estábamos en la cocina, se lo mencioné. Le dije que alguien cercano a nosotros parecía tenerme envidia y coraje. Apenas escuchó eso, se molestó. Me miró con enojo y me dijo que no podía creer lo que estaba diciendo. Que me atreviera a hablar así de su papá le parecía una falta de respeto. Me dijo que su padre era bueno, que toda su vida había trabajado duro por la familia, y que ahora yo estaba inventando cosas para echarle tierra. No quise discutir más. Sabía que con el carácter de Samantha la conversación no iba a terminar bien, así que me quedé callado. Pero desde ese día las cosas entre nosotros se enfriaron. Pasaron varios días en los que casi no hablamos. La comunicación se volvió seca. Yo quería acercarme a ella, pero también sabía que cualquier palabra podía convertirse en un pleito. En medio de ese distanciamiento llegó el golpe más fuerte de todos. Fue una tarde mientras yo estaba en el corral revisando a las vacas. Recibí la llamada de Samantha.
Su voz estaba temblorosa. Me dijo que sentía que el bebé no se movía. Corrí a la casa. La llevé al hospital lo más rápido que pude. Todo fue tan repentino que apenas lo recuerdo con claridad. Solo sé que los doctores la revisaron y confirmaron lo que yo no quería escuchar. Habíamos perdido al niño. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi esposa lloraba sin consuelo. No había palabras que pudieran calmarla. Y yo tampoco tenía fuerzas para decir nada. Me quedé ahí a su lado, sin saber qué hacer. Ese periodo fue de los más dolorosos de mi vida. Mi esposa se apagó. Ni siquiera quería hablar mucho con los niños. Se encerraba en su cuarto. A veces lo único que hacía era abrazarme en silencio, sin lágrimas ya, solo con una tristeza que parecía no tener fin. Yo también estaba destrozado, pero trataba de mantenerme fuerte por mis hijos. No podía dejar que todo se cayera, aunque por dentro yo también lloraba cada vez que estaba solo. La casa se sentía fría, los días eran más pesados, nada parecía tener sentido. Y aunque yo intentaba no pensar mal, esa espina se quedó clavada en mi cabeza. No quería acusar a nadie, no quería culpar a la ligera, pero había algo dentro de mí que no me dejaba en paz. Recordaba las cartas, recordaba las palabras que decían que un hombre cercano me quería dañar, y no podía evitar pensar en mi suegro. Era un pensamiento sucio, asqueroso. ¿Cómo podía creer que el papá de mi esposa fuera capaz de algo así? ¿Cómo podía pensar que alguien dañaría de esa manera a su propia hija y a sus nietos? Yo no quería creerlo, pero la duda estaba, y cada día se hacía más grande. Mis suegros parecían tristes por la pérdida. Se acercaban con palabras de consuelo, pero en mi mente todo eso sonaba mentira. Sentía que fingían, que en el fondo ellos sabían más de lo que aparentaban, y esa desconfianza me estaba consumiendo. Me repetía una y otra vez que debía concentrarme en mi familia, que no podía llenarme de odio. Pero cuando recordaba las actitudes de Sergio, sus palabras, sus reclamos y todo lo que había pasado antes, era imposible no pensar que tal vez todo lo que vivíamos sí tenía una raíz oscura. No podía quedarme con la duda. Sentía que me estaba volviendo loco con tantas ideas en la cabeza. Así que unos días después volví a la casa de mi amigo. Le pedí que otra vez su esposa me echara las cartas. Ella aceptó. Me senté frente a ella en la cocina. No esperaba nada distinto, pero necesitaba escuchar algo más claro. Cuando terminó de acomodar las cartas, me miró fijo. Me dijo que la pérdida del bebé no había sido algo natural, que la razón estaba en la magia oscura que me estaban haciendo. Agregó que esa energía estaba dirigida a mí, pero que de alguna manera Samantha la absorbió por estar embarazada, y que eso había provocado la tragedia. Yo no sabía qué decir. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Ella siguió hablando. Me explicó que la persona que lo había hecho no planeaba dañar a nadie más que a mí, pero que ese tipo de magia no puede controlarse, que a veces golpea donde menos se espera, y que para colmo esa persona ni siquiera se siente culpable, que está triste por lo que pasó, pero que no cree que sea su responsabilidad. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No quería creerlo, pero dentro de mí algo me decía que tenía razón. Salí de esa casa sin saber qué hacer. Manejé por el pueblo durante horas. No quería regresar a mi casa todavía. El corazón lo sentía apretado, la cabeza me daba vueltas. Así que tomé el camino hacia la casa de mis suegros. Llegué sin pensarlo. Toqué la puerta. Patricia abrió y me miró con sorpresa. Dije que necesitaba hablar. Estaba llorando, no podía detenerme. Cuando salió Sergio me paré frente a él y le pregunté directo. Le cuestioné por qué me odiaba tanto. Él me miró confundido, parecía no entender mis palabras, pero yo estaba destrozado. No sabía si lo que me había dicho la esposa de mi amigo era verdad, pero lo sentía tan real que tenía que soltarlo. Le dije que sabía que me estaban haciendo algo, que todo lo que me estaba pasando no era casualidad. Él se quedó callado, no respondió nada. Entonces le solté lo que llevaba dentro. Le dije que toda esa magia oscura que habían mandado me estaba destruyendo,
que me estaba robando la vida poco a poco y que ahora por su culpa habíamos perdido al bebé. Mi suegra reaccionó al instante, se indignó, me gritó que cómo me atrevía a decir algo así. Me echó de su casa con palabras hirientes. Dijo que yo estaba envenenando a su hija, que era un malagradecido, que no merecía haber entrado a su familia. Sergio intentaba parecer molesto, levantaba la voz y fingía estar ofendido, pero en sus ojos vi algo que nunca voy a olvidar. Vi culpa. Vi la verdad escondida en su mirada. No dijo nada para defenderse, no juró que yo estaba equivocado, solo me miraba con ese silencio pesado que confirmaba todo. En ese momento supe que lo que me habían dicho era cierto, que detrás de mis dolores, de mi cansancio, de mis pérdidas, había algo más oscuro, algo que venía de alguien cercano, y aunque me doliera aceptarlo, todo señalaba a él. Me fui de esa casa destrozado. No recuerdo ni cómo llegué a la camioneta. Lo único que sé es que manejé de regreso llorando como nunca lo había hecho en mi vida. El pecho me dolía, las lágrimas no paraban. Sentía rabia, dolor y tristeza todo mezclado. Esa noche me sentí completamente solo. Aunque tenía a mi esposa y a mis hijos, dentro de mí había un vacío que nada podía llenar. Me preguntaba cómo alguien podía ser tan cruel. Cómo el padre de mi esposa, el abuelo de mis hijos, podía tenerme tanto odio como para destruirnos de esa manera. Y aunque intentaba decirme que no debía pensar así, que tal vez todo era una confusión, la imagen de sus ojos me regresaba una y otra vez. Esa mirada de alguien que no podía ocultar la culpa. Los meses que siguieron fueron de los más complicados de mi vida. Mi esposa se enteró de la visita que le había hecho a sus papás. No sé si ellos mismos se lo contaron o si fueron mis cuñados, pero la noticia corrió rápido. De pronto parecía que todo el mundo estaba en mi contra. Samantha estaba dolida, apenas había perdido un hijo y encima le llegaba que yo había ido a reclamarle a su padre. Me decía que era cruel, que cómo me atrevía a señalarlo de esa manera. No quería escuchar nada de mi parte. Y mis cuñados tampoco se quedaron callados. Me decían cosas horribles. Todo eso me cayó encima como una avalancha. Yo trataba de explicar mi lado, pero nadie quería escuchar. Era como si ya me hubieran juzgado, como si todo lo que yo dijera no tuviera valor. Llegó un punto en que Samantha no aguantó más. Me dijo que necesitaba estar con su familia, que quería irse un tiempo a la casa de sus papás. Fue un golpe duro, pero no me opuse. No podía detenerla. Lo único que sí le dejé claro fue que mis hijos se quedaban conmigo. No iba a permitir que se los llevara. Me quedé a cargo de todo. Tenía que atender el ganado, vender mis productos, cuidar la casa y estar al pendiente de los niños. Mi madre vino a darme una mano. Ella siempre fue fuerte. Me ayudaba con la comida, con la limpieza y también con los niños. Sin ella no sé cómo habría salido adelante en ese tiempo. Aún así estaba molesto, muy molesto. Sentía que todos me habían dado la espalda. Mi esposa, mis cuñados, mis suegros, todos contra mí. Yo no quería más dramas, no quería más discusiones. Si Samantha se quería ir, que se fuera. Si toda su familia pensaba mal de mí, que pensaran lo que quisieran. Ya estaba cansado de justificarme. Lo que sí decidí fue buscar ayuda. Le conté todo a mi madre. No me guardé nada. Ella me escuchó con calma. Después bendijo la casa con agua bendita. Caminó por cada cuarto rezando y echando gotas en las esquinas. Decía que la casa estaba cargada y que había que limpiarla. Además, mi madre conocía a una señora en otro pueblo, una curandera. Fuimos a verla. Ella nos recibió en su casa y después de escucharme me dio unos amuletos. Eran para mí y para mis hijos. Dijo que nos protegerían de las malas energías, que los cargáramos siempre con nosotros. Desde ese momento me mantuve más al pendiente de mis niños. Ellos eran mi prioridad. A veces su mamá se los llevaba unos días para que yo pudiera enfocarme en el trabajo, pero yo no dejaba de procurarlos. Me aseguraba de que no les faltara nada. Trataba de que estuvieran tranquilos, de que no sintieran todo lo que estaba pasando alrededor.
Mientras tanto, dentro de mí crecía algo más, un rechazo profundo hacia mi suegro. Ya no era solo desconfianza, era algo más fuerte, lo detestaba. Ni siquiera quería pensarlo. Cuando su imagen venía, mi cabeza sentía coraje, sentía que algo en mí se revolvía. No me gustaba cargar odio, pero con él no podía evitarlo. Cada vez estaba más seguro de que todo lo que me pasaba tenía que ver con él, y esa idea me llenaba de rabia. Lo único que podía hacer era seguir trabajando, tratar de mantenerme firme. Me levantaba cada día con la esperanza de que las cosas mejoraran. Me aferraba a Dios. Le pedía que me diera fuerza, que me cuidara y que no dejara que mi familia se hundiera. Seguir adelante, con fe, con trabajo y con la esperanza de que algún día la tormenta pasara. Pero la vida se encargó de poner todo en su lugar y le cobró todo a mi suegro. Con el paso del tiempo me di cuenta de algo curioso. Era como si la vida misma estuviera castigando a mi suegro. Yo no moví un dedo para hacerle nada, nunca busqué vengarme directamente, aunque no voy a negar que muchas veces le deseé el mal. Sentía tanto coraje dentro de mí que era inevitable, pero nunca tomé acción en nada. Las cosas simplemente se fueron acomodando solas. Lo primero fue que mis suegros dejaron de vender. No sé si por cansancio o porque ya no podían seguir al mismo ritmo, pero de un día para otro Sergio dejó de ofrecer sus productos. Era como si se hubiera rendido. Dejó a sus clientes y poco a poco todos terminaron viniendo conmigo. Para mí fue un alivio. Yo ya no tenía que estar cuidando a quién le vendía o si se trataba de clientes que antes habían sido de él. El mercado se abrió de nuevo y yo pude trabajar sin esa tensión. Mis vacas empezaron a dar mejor leche. Ya no tenía esos problemas extraños que había tenido antes. El producto volvía a salir limpio, fresco y de buena calidad. Yo todavía estaba envenenado de coraje, no lo voy a negar. El odio hacia mi suegro seguía vivo dentro de mí, pero al menos en la parte de la salud yo me sentía mucho mejor. Ya no tenía esos dolores tan fuertes en la cabeza, ni ese cansancio que me tumbaba. Y lo más raro de todo es que tampoco sentía esa presencia que me seguía. Era como si se hubiera ido. Mientras yo mejoraba, él empeoraba. A los pocos meses me enteré de que mi suegro estaba enfermo. Algo en sus riñones, me dijeron. Una enfermedad que se fue expandiendo rápido a otras partes del cuerpo. Era dolorosa y lo debilitaba más cada día. En el pueblo se empezó a correr la voz. Todos comentaban que ya no podía ni levantarse al baño, que estaba tan delgado que parecía una sombra de lo que había sido. Decían que lloraba del dolor, que los medicamentos no le hacían efecto. La familia de mi esposa me culpaba a mí. Decían que él se había enfermado por mi culpa, que lo había tratado mal, que lo había hecho pasar por momentos tan difíciles que al final su cuerpo se quebró. Escuchaba todo eso y no sentía culpa. Era extraño. Solo había querido vivir en paz con mi familia. En algunas noches de silencio yo mismo dudaba. Me preguntaba si la muchacha de las cartas se había equivocado, si de verdad el daño que sentía en mi cuerpo y en mi vida había sido causado por él, o si era otra cosa. Buscaba respuestas en otros lados. Fui con curanderos, también con otras mujeres que leían cartas. Y aunque nadie me decía directamente que era mi suegro, la descripción siempre coincidía. Me hablaban de un hombre cercano, un hombre mayor que me quería ver mal, que me tenía envidia y coraje. Todo lo que yo había sufrido no había sido por casualidad. Esa coincidencia me inquietaba, porque era como si todos repitieran el mismo mensaje con diferentes palabras. Y cada vez que escuchaba eso, volvía a sentir la certeza de que Sergio sí había sido el responsable. Aunque yo no lo quisiera creer, todo señalaba en esa dirección. En el pueblo todos sabían lo que pasaba con él, no se podía ocultar. Su enfermedad era dolorosa y lo estaba consumiendo. Y mientras más lo veía apagarse, más claro me quedaba que la vida estaba devolviendo cada cosa que él había mandado. Yo no me sentía culpable, pero sí me sentía marcado, como si mi destino estuviera ligado al suyo. Como si todo lo que él había querido para mí ahora se le hubiera regresado con más fuerza.
Mi suegro perdió la vida un año después de estar sufriendo. Fue un año largo y doloroso, en el que todos en el pueblo se enteraron de cómo se consumía poco a poco. El dolor lo hacía llorar y gritar por las noches. Cuando llegó el día de su partida, fue duro para todos, sobre todo para Samantha. Era su padre y lo había cuidado en ese tiempo difícil. Yo intenté estar a su lado, traté de consolarla, de mostrarle que no estaba sola. Pero ella no quería que me acercara. Todavía me culpaba por la muerte de su padre. Me lo decía con palabras directas y también con silencios que pesaban más que cualquier reclamo. Eso me dolió, porque era mi esposa, era la madre de mis hijos. Yo quería estar ahí para ella, pero ella me cerraba la puerta una y otra vez. Llegó un momento en que me convencí de que lo mejor era mantenerme al margen. No iba a estar rogando el cariño de nadie. Antes de que mi suegro partiera, uno de mis cuñados vino a buscarme. Me dijo que su papá quería hablar conmigo, que quería verme antes de irse. Lo pensé unos segundos y le respondí con calma. Le dije que no tenía nada que hablar con ese señor, que no quería escuchar nada más de él. Y lo hice sin odio en la voz, solo con la certeza de que ya no había marcha atrás. No podía darme el lujo de abrir esa herida otra vez. A veces me pregunto qué necesidad había de que todo se torciera de esa manera. Tenía una familia, tenía hijos sanos, tenía una esposa que me acompañaba. Todo iba bien hasta que empezaron los pleitos, los reclamos, las envidias. Y ahora todo estaba destruido. Todo gracias a un hombre que no supo detenerse a tiempo. No niego que yo también lloraba. Había noches en las que me quedaba solo y las lágrimas me ganaban. Me sentía vacío, como si todos me hubieran dado la espalda. Mi esposa, mis cuñados, incluso la gente del pueblo. Pero aún así me levantaba cada mañana y me ponía a trabajar. Era lo único que me quedaba. El trabajo, mis vacas, mis hijos. Esa era mi responsabilidad y no pensaba descuidarla. No quería deberle nada a nadie. No quería volver a estar atado a favores que después se me echaran en cara. Han pasado ya algunos años desde todo aquello. La relación con Samantha mejoró un poco después, pero nunca volvió a ser la de antes. Había una distancia que se sentía en cada palabra, en cada mirada. Hasta que llegó el momento en que decidimos separarnos. Cada quien tomó su camino. Ella siguió con su vida y yo con la mía. Hoy puedo decir que sigo soltero. Estoy conociendo a una mujer, pero lo estamos tomando con calma. No quiero correr. No quiero volver a cometer los mismos errores. Ya aprendí que la confianza no se regala tan fácil y que uno debe cuidarse de todo, incluso de la gente más cercana. Porque si algo aprendí en esos años es que las malas energías pueden venir de donde menos lo esperas. Pueden nacer dentro de tu propia familia. Pueden llegar de la gente que creías que debía protegerte. Y eso duele más que cualquier cosa. Por eso ahora siempre intento llevar protección conmigo. Amuletos, rezos, cualquier cosa que me dé paz. Porque sé que lo invisible pesa más de lo que creemos. No basta con trabajar y hacer el bien. Hay que estar alerta. Ya no acepto regalos de nadie. Prefiero trabajar por lo mío, aunque me cueste el doble. Porque al final entendí que a veces un regalo puede convertirse en una cadena. Y yo no quiero que nadie vuelva a echarme en cara lo que me dieron. Todo empezó con 3 vacas, solo 3. Un regalo que parecía un gesto noble. Y por esas vacas se terminó destruyendo una familia entera. Por esas vacas nació la envidia, el resentimiento y el odio. Fue el inicio de todo lo malo que vino después. Hoy miro hacia atrás y me duele, pero también me enseña. Aprendí que la vida se puede torcer en cualquier momento, que lo más oscuro no siempre viene de fuera. Y por eso camino con cuidado, porque sé que en cualquier momento, incluso dentro de la familia, puede encenderse la chispa que lo queme todo. Hola huéspedes, me disculpo por la tardanza de este relato. Estoy pasando por unos cambios en mi vida, así que ténganme un poco de paciencia. Ustedes saben que siempre intento traerles las mejores historias. En verdad me encanta esta comunidad tan bonita que tenemos. Y sobre todo ahora que comenzamos con el mes más aterrador del año. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes.
Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.